Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial sobre estructura financiera. Ahora vamos a ver cómo a través del análisis vertical le vamos a dar una aplicación bien importante que nos va a permitir eh, contestarnos algunos interrogantes para hacer interpretación financiera. Recordemos que la estructura económica es aquella en la cual nosotros aplicamos recursos, es decir, hacemos inversión a través de el activo. Las inversiones se hacen en el activo. Y la estructura de financiación son las fuentes a través de las cuales adquirimos o conseguimos recursos, bien sea a corto plazo, a largo plazo, que son fuentes externas o de manera interna a través del crecimiento del patrimonio o del esfuerzo de los accionistas o propietarios de la empresa. En este ejemplo hipotético tenemos como el activo corriente, que es el 60%, alcanza a cubrir perfectamente nuestras obligaciones a corto plazo, que son un 30%, y nuestras obligaciones a largo plazo, que son otro 30%. Y nuestras obligaciones con nuestros eh, propietarios o accionistas de la empresa, que es del 40%, los cubrimos con un activo fijo. Bueno, pero pasemos rápidamente a ver cómo es el desarrollo que nosotros le damos a través de nuestro componente práctico que nos plantean para desarrollar nuestro paso 2. Muy bien, no nos vamos a detener inicialmente en la construcción o en el cálculo del análisis vertical y del análisis horizontal. Ustedes ya han tenido unos tutoriales en el cual hemos visto y nos han enseñado cómo calcular el análisis vertical y horizontal. En primer lugar, les quiero sugerir a manera de una recomendación de que hagamos un análisis vertical por sus cuentas. El paso 2 no nos lo solicita, no es necesario, no es obligación. Lo que yo simplemente quiero es contribuir para poder identificar con más facilidad el comportamiento de algunas cuentas. ¿Qué son estas sus cuentas? Entonces, digamos, en el activo corriente lo conforman las siguientes subcuentas. Está el disponible, las inversiones a corto plazo, deudores, clientes, inventarios. Entonces, lo que pretendemos es, a través del análisis vertical, calcular cuál es el peso de cada una de estas subcuentas que conforman el activo corriente y poder determinar, sobre todo en el activo corriente, nos va a servir para analizar eh, liquidez, solvencia. Entonces, ¿cómo construimos? Rápidamente, vamos a construir la cuantificación vertical de la cuenta del disponible. Entonces, para el año 1 yo tomo el disponible de 1500 y no lo divido ya sobre el activo total, sino lo voy a dividir sobre el mismo activo corriente porque es la cuenta sobre la cual yo voy a comparar. Lo mismo lo hago para el año 2 y para todas las subcuentas que conforman el activo corriente. Posteriormente tomo el activo fijo y también tiene unas subcuentas con inversiones a largo plazo, propiedades, planta, equipo, intangibles, diferidos y otros activos y hago la misma operación. Tomo eh, inversiones a largo plazo y lo voy a comparar contra, perdóname, por favor, tomamos inversiones a largo plazo para el año 1 y lo vamos a comparar contra el total del activo fijo. Ven, vamos por acá, una situación que no es la deseada. Perfecto. Eso me dice que es el 4,48. Y de la misma manera hago para el año 2 y para todo el resto de la subcuenta. Bueno, muy bien. De la misma forma para el pasivo corriente, para el pasivo a largo plazo y para la estructura patrimonial, es decir, las cuentas del patrimonio. Perfecto, yo con estas ya cuentas elaboradas, nuevamente retomo lo que es mi estructura financiera.
Entonces, puedo decir que mi estructura financiera rápidamente acá, voy a tomar aquí cómo traigo yo estos valores. Entonces, para el activo corriente, voy a mi activo corriente, traigo este valor que es el 56% para el activo fijo, activo fijo, igual manera el 43%, eso me suma un 100%. De igual forma lo hago para el pasivo corriente, mi pasivo corriente, lo hago para el pasivo a largo plazo y lo hago para el valor patrimonial. Y ahí tengo también mi 100%. Y de la misma forma lo hago para el año 2. ¿Qué interpretación o lectura le damos a esta estructura financiera inicial con estos datos que he obtenido del análisis vertical? En primer lugar, vamos a decir de que la estructura de las obligaciones que tengo corrientes o a corto plazo, que son el 45%, son perfectamente cubiertas por el activo corriente de un 56%. Y más, el pasivo a largo plazo también lo alcanzo a cubrir con activo corriente, es decir, que puedo disponer de una liquidez suficiente para cubrir con mis obligaciones, incluidas las obligaciones de largo plazo. Bueno, el patrimonio, igualmente, el 46%, en gran porcentaje lo logro cubrir con activos no corrientes. Tenemos una estructura balanceada, equilibrada, y para el año 2 la situación pues es mucho más diciente, toda vez que no solamente el activo corriente me alcanza a cubrir mis obligaciones con terceros o externas, sino que parte de mis obligaciones internas o con mis accionistas, lo que es el patrimonio, lo alcanzo a cubrir con un activo corriente. Uno podría analizar y decir a primera vista, a primera determinación, de que tenemos una estructura equilibrada en el año 1 y con un crecimiento incluso mayor para el año 2. Pero ¿qué nos debemos nosotros preguntar? ¿Qué nos debemos preguntar? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos debemos hacer para complementar esta interpretación o simplemente para ser mucho más exactos y correctos? 7 aspectos plantearía, hay muchos más, pero podemos analizar los 3 primeros. Sobre el saldo, sobre la disponibilidad. ¿Cuál es la cuenta disponible? Entonces dijimos que mi cuenta disponible es la cuenta de tesorería, ¿cierto? La cuenta que me indica caja, bancos y recursos que tengo yo en efectivo disponibles. Me dicen que en el primer año tengo el 21%, en el segundo año un 27% del total del activo corriente. Bueno, ¿de qué depende que podamos decir que es saludable tener recursos suficientes en caja? Primero, de nuestra actividad. Si nuestra actividad es comercial y de servicios, muy seguramente vamos a requerir de recursos en efectivo para poder manejar nuestras operaciones de compra y venta de bienes o servicios. Tenemos que tener mucho cuidado. Si mi tesorería es demasiado grande y la tengo ahí en cuentas de banco, en cuentas de caja, esto se me puede convertir en un activo congelado o en un activo improductivo. Recordemos que la esencia de la administración es cómo hacer esta estructura económica, que son nuestros activos, en productivos, transformarlos en beneficio. Entonces, los recursos que yo pueda tener descansados acá, los podría utilizar para mi operación. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros analizar si eso es bueno o contraproducente. Veamos la cuenta de inversiones. Inversiones son las que nosotros realizamos
en la estructura económica, es decir, en el activo. Entonces tenemos un activo eh, que lo vamos a comparar precisamente con el análisis horizontal, cómo de un año a otro me ha crecido el activo y aquí me dice que creció en un 45% de un año a otro. ¿Qué me quiere decir un crecimiento de una estructura económica en el 45? Como dijimos que el activo, esa estructura económica es la que me permite apalancar, dinamizar y generar beneficios económicos. ¿Cómo se generan los beneficios económicos? Con el incremento de las ventas, es decir, de los ingresos operacionales, con la estructura de costos. Entonces, tengo que comparar ese crecimiento de la inversión o del activo de mi estructura económica con precisamente cuál ha sido el comportamiento de las ventas. Y me dice que en el año 1 el año 2 las ventas han incrementado en un 75% en este cálculo del análisis horizontal. Las ventas incrementan en un 45% y mi estructura financiera creció en un 45%. Entonces, podemos decir de que efectivamente con una inversión menor alcanzamos una mayor productividad y en el ejercicio práctico alcanzamos a crecer en un 75% en nuestras ventas, en nuestros ingresos operacionales. Ese es el análisis de mis inversiones. Ahora, ¿desde dónde más podemos analizar las inversiones? Pues con el crecimiento precisamente de estos pasivos, ¿no? ¿Cómo han soportado el crecimiento de los pasivos? Pues en un inicio, nuestras estructuras patrimoniales crecieron acá en un 4%, una diferencia, ¿cierto? Pero eso lo podemos ver con el comportamiento del análisis horizontal. Veamos, por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son nuestras cuentas por cobrar? Pues acá las tenemos en nuestro activo corriente, ¿cierto? Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar me representan el 14% para el año 1 y el 9% para el año 2 de la estructura corriente. Es decir, que en el año 2 fui más eficiente a la hora de gestionar cartera. Pero bueno, digamos que ¿para qué son importantes ese manejo de cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar son aquellas que me van a permitir mejorar precisamente mi tesorería o mis ingresos, ¿cierto? Entre menos sea el plazo que yo otorgue a mis clientes, más rápido recupero mi cartera. Bueno, muy bien. Entonces, fijémonos que tenemos un 14%. Pero hay algo interesante. Eso depende si yo soy una empresa comercial. Si esa empresa comercial está vendiendo a crédito, ¿cómo vende el sector donde está mi empresa? Si mi competencia, ¿qué tipo de crédito está dando? Si es mucho más amplio en días al que tiene mi empresa. O si es una empresa de transformación, una empresa industrial, ¿cómo estamos otorgando crédito? Bueno, la cuenta de inventarios me parece que es fundamental ese análisis, inventarios. Entonces, vamos a ver cómo se nos comporta el cuenta de inventario. Los inventarios son el 33, casi el 34% respecto al total del activo corriente. Un 34%, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un análisis desde el punto de vista de liquidez y no tengo en cuenta los inventarios porque puede ser que no sean de fácil realización, comienzo a tener dificultades en mi liquidez de la empresa. Y de esta misma manera, entonces ustedes van a analizar cada una de estas cuentas y de esa forma ustedes podrán obtener un análisis o una interpretación de una manera tranquila, solamente desprendiéndose del análisis vertical y horizontal. Esto ha sido todo. Los espero en un próximo tutorial. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.